BioShock Infinite tiene bellas mujeres, armas y una historia intrigante. ¿Cómo están, muchachos? Espero estén muy bien. En este caso tengan un vaso de agua o, como yo, un vaso de leche y avena. Muy nutritivo, súper recomendado. Bien, nuestro objetivo es seguir avanzando. Chicas, bella pero preocupada, Elizabeth. Sigamos. Oh, miren, esto es un patriota. Ante el cielo Comstock se inclinaría para ver la sagrada profecía. Un Edén por el hombre abjurado, flotando en la niebla por el cielo besado. Hay que estar bien atentos, muchachos, porque estamos en un lugar peligroso. Bien. Buscamos los recursos. En nuestra última aventura nos encontramos en este caso tratando de conseguir Shocky Jockey, chico eléctrico. Entonces rastremos por recursos. Oh, excelente. Tenemos unas ranuras. Digo, unas, ¿cómo se llama? Ganzúas. Y Elizabeth, por favor. Está cerrado. Vamos, Booker, dame algo más complicado. Todo tuyo. Gracias, muñeca. Oh, fucking. Oh, man. Vamos. Cerca. Excelente. Muy bien, empezamos con acción y una nota de voz. Escuchemos. Serví durante 40 años como soldado. Y cada tierra pagana que he visitado ha quedado menos poblada a mi paso. No odié a ningún enemigo en especial. Hasta ahora, Comstock convirtió mis batallas en una farsa de vodevil, con él en el papel de caballero blanco. Se lo eché en cara y me despojó de mi rango. Ese hombre jamás ha visto la brutal faz de la guerra. Pero lo hará. Oh. Tengo entendido que ese es uno de los, digamos, cazarrecompensas que contrató Comstock, el profeta. Y literalmente ahí le está agarrando bastante rencor. Abramos esta cerradura, cuesta 5 ganzúas. Ayúdame con esta cerradura. Tú vigila. Excelente. ¿Ya lo tienes? Gracias, Elizabeth. Oh, ok, bastante dinero y 80% de vida. Bien, valió la pena. Valió la pena. No me acuerdo la letra de la canción. Oh, aquí hay un equipo. Veamos, es un nuevo calzado. Abatir cuerpo a cuerpo. O sea, es decir, a mano firme, a golpes. Da salud. Abrazo del vampiro. Comparemos equipo. Oh, no, prefiero nuestro calzado de pies ligeros. Cojamos el equipo por si lo necesitamos en algún momento. Pero en este juego, en BioShock 1 y en BioShock Infinite, también puedes hacer en este caso, digamos, como que tu estilo de juego. Si quieres hacer un estilo de que sean solo de golpes y recuperar vida, puedes ponerte eso y otras cosas. Probemos el caballo salvaje. Caballo salvaje. Press to launch your enemies into the air.
hold and release to create an eruptive trap. Pulsa para lanzar a los enemigos por el aire y manténlo para una trampa. Bien. Entonces hay que probar caballo salvaje. Cuando encontremos unos enemigos. Oh, aquí hay unos enemigos. Le daremos una lección a Cornelius Slade. Ya sé que todos habéis llegado a ver a Cornelius Slade como una especie de héroe de guerra. Pero seré perfectamente claro. Escuchemos. Cornelius Slade no es ningún héroe. El tipo lleva tanto tiempo viviendo en Finkton que ha adoptado las costumbres locales. Si fuera por Slade, los de color y los come patatas estarían en casa de Comstock, dirigiendo Columbia. O en vuestros hogares, copulando con vuestras mujeres. Ahora se ha refugiado. Puedo detener en el salón de los héroes. Y es nuestro trabajo. Este discurso, entre comillas. ¡Vivo o muerto! Están hablando en este caso. Voy a quitar la vibración mientras les cuento. Están hablando en este caso de el que escuchamos la nota de voz. Viene y están hablando de que se le acaba de revelar a Comstock. Cuando lleguen nuestros cañoneros, entonces, asaltaremos el salón. Hora de pelear. De inmediato. Caballo loco. Ah. Bien, necesitamos un poco de fuego. No está. Recuperamos. Ahora. Bien. Cuidado, Elizabeth. Voy a avanzar. Muy bien. Ahí hay. Oh. Oh. Bien. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Necesito recursos. Bien, ahí hay. Fuera, se acercó Elizabeth. Pensándolo bien, creo que uno de esos desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro. Bueno, tiene que haber un desgarro cerca para poder usarlo. No puedo sacarlos de la nada. Entonces estamos pidiendo por cosas por teletransportar. Bien. Excelente. Oh, ok, quería recuperar ahí, digamos, la calma. Bien, eso fue un reto. Munición de lanzacohetes, man, pero aún no tenemos. Eso fue un gran reto, en verdad que fue bien difícil. Rastreamos el área por recursos. Tuve que concentrarme bastante. Me encanta la dificultad difícil. Este fraude, este charlatán, este traficante de patrañas. Oh, Lo que habéis visto esto que hoy están en viendo Galo es la resistencia. solo era el principio. Gente de color resistiéndose. Y los acaban de abatir. Y sus ídolos de oro se fundirán y correrán en riachuelos por las calles de Columbia. Looked up at the sky.
Bueno, el ambiente podrá ser feo, pero la música es bonita. Veremos recursos. Y bueno. Oh, menos mal, gasté unas cuantas balas ahí. Vamos a ver unas cuantas escenas crudas. Como yo les dije, muchachos, BioShock Infinite es un juego de supervivencia, terror y disparos en primera persona. Y también bastante, digamos, comentario político. Por ejemplo, pueden ver que esto que está aquí es un guardia de seguridad. Entonces lo estaban matando, torturando. Torturando y matando. En ese orden. Esta gente de resistencia, llegó la policía y tomó venganza. Escribieron en un idioma que no entiendo. Señor DeWitt. Oh. Mira, un mensaje cifrado. Códigos secretos de Vox Populi. Tú eres la aficionada a descifrar códigos. ¿Qué dice? No sé. En alguna parte habrá un libro de claves. Oh, ok. Elizabeth puede descifrar mensajes cifrados que ocultan compartimientos secretos de Vox Populi. Encuentran el mensaje cifrado y su correspondiente libro de clave para descubrir tesoros ocultos. Wow, ok. Eso es interesante. ¿Qué mensaje podrá decir aquí? Hay que encontrar entonces un libro. Hay que encontrar un libro. Bueno. Por ahora no hay nada más aquí. Oh, man. Entonces, como seguía diciendo antes de que la policía del Ministerio de la Verdad, referencia a un libro llamado 1984. Muy bueno. Súper recomendado. Sigamos rastreando esta zona. Y tan simple como que mientras seguimos buscando una forma de encontrar el ¿cómo se llama? Aerodomo, no, la cosa para volar. Y llegar a París. Elizabeth va conociendo un poco de su verdadero lugar, porque solamente conoce su país / ciudad, solo en este caso por libros de historia. Oh, man. Necesito 3 ganzúas y gasté todo en lo otro. Ok. Veamos qué hay aquí un momento antes de seguir con la historia. Oh, puedo mejorar en este caso las armas. Esto ayudaría muchísimo. Muy bien, hora de gastar dinero. Entonces, necesito algo que beneficie. Oh, me gustaría algo que beneficiara a la escopeta, pero aumenta el daño de la carabina. Vamos a ponérselo. Potenciador de daño 1. Aumenta el daño de la carabina un 25%. Sigamos. Ahora, la misión de Booker, nosotros, que somos el protagonista, en este caso no es llevarla a París, en esa cosa voladora, pero ella tendrá que descubrir eso, digamos, han cerrado el acceso de la en su cabina al momento. Salón de los Héroes. ¿Será por lo que está pasando con ese tal Slade? Bueno, supongo que podríamos usar esos aerocarriles de arriba. Solo necesitamos apartar primero la carga. Despeja los aerocarriles. Ok. Despeja los aerocarriles. ¿Cómo podríamos despejarlos? Sí, Ah. esto va a ser fantástico. Oh, Elizabeth acaba de ¿Crees que conseguir si un el ojo arma. tuyo podría encontrar algo de munición por aquí? Me vendrá bien cuando haya problemas. Habrá que gorronear un poco, pero haré lo que pueda. Una pistola para moverse por los rieles voladores, debería decir. Tenemos vía libre. Busca jinete eléctrico en el Salón de los Héroes. Chico eléctrico. Bien. Rieles. Elizabeth. Espero esté disponible. Vayamos, muchachos.
Vamos. Oh, esto se ve muy bien. Miren arriba a el profeta. En la cima. Pensaba que solo había una estatua dorada, que era la de Elizabeth, pero no, hay varias. Ok. Mira el otro carril. Vamos. Hasta relajante es esto. Hasta relajante. Oh. Bien. Lo hiciste muy bien, Elizabeth. ¿Slade? Resulta que lo conozco. Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos. Se busca por traición y sedición. Cornelius Slade. Traición y sedición. Cornelius Slade es en este caso, como vimos en la nota de voz que escuchamos temprano en este episodio. Me gusta, todo está bien relacionado. Escuchas una nota de voz de un personaje que estás a punto de escuchar en la historia de la vida real, pero las notas de voz son opcionales. Por lo tanto, siento que es muy importante mostrarlas. Oh, lanza cohetes. Bien. Cada arma que tengamos vamos a mostrarla por lo menos una vez. Sí debería tener más de 2 al mismo tiempo, pero man, por ahora supongo que no se podrá. Oh, escuchemos esta nota de voz de Cornelius Slade. Veteranos, vosotros sois los que habéis dado vuestra sangre por Columbia, perdido miembro en el impío Oriente. Comstock no hizo nada. Pese a ello, mirad. ¿De quién es la imagen que tenéis ante vosotros? Un insulto se mire como se mire. Si el profeta ha sido capaz de pervertir así nuestro pasado, ¿qué no hará con nuestro futuro? Plantémosle cara ya y llenemos ese salón de auténticos héroes. Completamente un enemigo de Comstock, el profeta. Miremos esto. Oh, oh, what the? ¿Qué fue eso? Booker, toma este fusil. ¿Cuál? ¡Toma! ¡Munición! Ok. Aquí está la pistola por si acaso. Nos dio una rifle de sniper. ¿Dónde están, muchachos? No veo el sniper. Salón de los héroes. Pero aquí dice Salón de las... Palabra con P. Pera. No, mentira, puta. Dice ahí, muchachos, es lo que dice. Buscando gente con quien dispararle. ¿Dónde, Elizabeth? ¿Dónde están? Siento que están a simple vista, pero no tan simple. Te vi. Te vi. Tenerte provisto. Parece que encontramos dónde está tu viejo amigo Slade. Busquemos ese jinete eléctrico y vámonos. Sí. Un momento. Bien. ¿Necesitas esto? Bien. En el momento perfecto. Bien. Hora de estrenar el lanzacohetes. Bien. Permite apuntar bien. Recuperemos la...
¡Oh! ¡Te tengo! ¡Oh! Me encanta esa animación. Quedan 3 cohetes. Bien. La música nos dice que todo está más calmado. Ok. Por ahora usemos la ametralladora. Toma, lleva tú esto, ¿vale? Gracias, Elizabeth. No, prefiero en este caso, la pistola. Bien. Pistola, lanzacohetes. El lanzacohetes es súper poderoso. Y bueno, como pueden ver, esta estatua le hicieron un poquito de vandalismo. Men, esto es un salón de los veteranos y así están profanándolo. Podrán imaginarse. Munición para el lanzacohete. Excelente. Eso y la pistola estamos listos. Entonces, imagínense su propio país, el país del que vengan, bien sea de México, Chile, Argentina, Venezuela o Estados Unidos, de donde vengan. Imagínense que sus veteranos, en este caso el salón de donde los honran, esté siendo profanado. Claramente no sería algo muy bien recibido por nadie. Por nadie. Pero estas personas supuestamente tienen una razón. Oh, dice, ¿quién necesita el poder, la compañía eléctrica? Escuchemos esta nota de voz de video. ¿Quién necesita compañía eléctrica? ¿Su vida necesita una descarga? Prueba jinete eléctrico, chico eléctrico. Gracias, señor Fink, dicen los niños del día de hoy. Ven. Esos niños completamente adoctrinados por como vimos en el episodio anterior. Entremos en este momento en el Salón de los Héroes y continuemos la historia. Esta música es muy relajante. Tomemos un poquito de leche, avena o agua. Si tienen un vaso de agua. Raro es el hombre que la cara, por Dios y por la madre patria da. Pero aquí veneramos a los héroes de nuestra querida ciudad. Bueno. Busca jinete eléctrico en el Salón de los Héroes. Ok. Esto se está volviendo cada vez más peligroso. Estas cosas se ve que nos va a atacar eventualmente. Te voy a enseñar la Constitución a la fuerza. Oh. Elizabeth tiene una luz, porque esta zona está oscura. Super cool. Esta máquina de Lies of P. Oh. Máquina de vigor. Estamos bien hasta ahora con esto. La gente se puso violenta por esta zona. Veamos. Ok, podemos aumentar aquí. Aumenta el cargador de la pistola. La precisión. Oh, man. La pistola la estamos usando. Aumentemos eso. Amplía el cargador de la pistola un 50%. Bien. Oh, escuchemos esta nota de voz de Cornelius Slade. Nos llaman asesinos cuando el trabajo está hecho. Cornelius Slade, el veloz gancho izquierdo de Vox Populi. Cambiaremos las mentiras de Comstock por otras. Sea pues, Roy y yo somos camaradas por necesidad. Dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz.
Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen. No necesito vivir para verlo. Esas son las palabras de quien está profanando todo este centro de veteranos, pero tiene un punto, muchachos. ¡Sí, es ahora! ¡Ja! Oh, ok. Eso estuvo cerca. Menos mal que los vi venir. Y pude cargar en este caso la bola de fuego. Gracias, maquinita de Lies of P. Mentiras de P. Viejo marino. ¿Qué es esto, Elizabeth? Nuestro profeta Padre Comstock, comandante del 7º de caballería. Ese tipo nunca dirigió al 7º. Diablos, ni siquiera recuerdo verlo allí. El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla. Vaya, que me... ¿Slade? ¿Eres tú? Siempre has sido distinto, ¿verdad, Booker? No buscas la gloria. Mira, veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, seguí. Ese soldado de Ojalata quiere a mis chicos muertos. No moriremos a sus manos. Oh, Vamos a tener problemas. A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de Ojalata o de uno de verdad. muy bien, man. Debemos resistir. ¿Dónde están? Bien. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eres un asesino, Booker. ¿Te guste o Tú no? danos el jinete eléctrico. Me atacaron. Si quieres el vigorizador, Oh. Booker, darás a mis hombres una muerte de soldado. Te esperan en Montagny y Pekín. Ok. Busca a jinete eléctrico, chico eléctrico. Ok. Un montón de información ahí, pero voy a en este caso resumirla. Está en este caso el profeta, que no es realmente ningún profeta. Viene y en este caso está diciendo que perteneció al ejército, a tal división. Y Booker, nosotros como protagonistas, vinimos y en este caso pertenecimos a esa división y nunca lo vimos ahí, lo cual podemos desmentirlo. Entonces, varios dictadores vienen y tienen delirios y empiezan en este caso a decir imaginaciones. Es de imaginarse, de pensarlo. Más vida. Entre estas tres opciones quiero más vida. Ya me siento mejor. Ya me siento mejor. Entonces, veamos por acá. Ok, las ganzúas están escondidas. Man. Up. Recoger. Y diría magia. Oh, la radio no tiene música. Yo siento que debería haber siempre en estos juegos de Bioshock 1 y Bioshock Infinite un poquito más de música, pero al mismo tiempo entiendo. Quieren que se sienta en este caso la tensión, y se siente, créanme. Intentaré mantenerte bien provisto de vendas y munición, pero no siempre tienes a mano los materiales adecuados. Ok. Derrota a los hombres de Slade. Esto es un museo, como dije en el episodio 2, de la ignorancia. Podemos ir a ver qué opina Comstock de los nativos americanos o de los, en este caso, gente asiática. Vamos a ir a ver primero entre los nativos americanos. La batalla de Wounded Knee. Herida lastimada. El soldado de Ojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad. Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890. ¿Qué quiere decir? No quieras saberlo. Sí. Booker tuvo que matar bastante de esto.
representación de cómo los ve él a su raza. Como unos salvajes. Pero bueno. ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡Ah! Antes de avanzar, veamos lo que está oculto. Sí, como pueden ver, esto es algo intenso. Es como si fuera un museo así, todo racista. Pero versión 2. Oh, ¿qué hay aquí? Nuevo equipo, vida protegida. Concede una breve invulnerabilidad al obtener salud por tentepiés o botiquines. Pero tengámoslo. Bien. Todo excelente. En este caso, debemos seguir. Literal. Ahí estamos. Como la película de Pocahontas. Salvajes, salvajes, son unos salvajes. Con flechas rojas, con gran algarabía, danzaron entre nuestros muertos de noche y de día. Y cuando los nuestros salieron a luchar, la horda salvaje se tuvo que retirar. Oh, man. Washington. ¿Estuviste allí? En Wounded Knee. Sí. Se te puede ver en la cara. Díselo, Booker. Cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta. Aún oigo los gritos. Lo hará Comstock. Oh. Es el soldado del que os hablé. El tipo de hombre que Comstock finge ser. Comprobad si decía la verdad. ¿Crees que puedes detener? Bien. Elizabeth acaba de descubrir que estuvimos en la guerra de Wounded Knee. Excelente. Ese cohete fue muy bueno. Ok, hay un cuervo por aquí. ¡Allí! ¡Un cuervo! Fuck, shit. Vamos. Está esquivando los cohetes. Entonces usemos la pistola. Muy bien. ¡No he encontrado nada! ¿Ves, jovencita? Observa al hombre que a Comstock le gustaría ser. Un soldado de No quiero verdad. hacer esto, Slade. Tú dame lo que necesito. Eso haré. En cuanto hagas lo mismo por mí, ven a buscarme entre los boxers. ¿Qué son los boxers? Los chinos. Quiere que vayamos a la otra exposición. ¿Oyes Sí. cómo vienen los soldados de hojalata de Comstock a silenciarnos? Pero somos los auténticos patriotas. La historia que no encaja en sus libros. Bueno, me gustó que Booker lo explicara. Los boxers son los chinos. Entonces, ahora debemos ir a la próxima exhibición. Esto está bien gráfico. Miren esta pared, así. Así los ve él. Como unos salvajes, pero él ve a todo el que no sea de su raza salvaje. Entonces, de esa forma se entiende. ¡He encontrado munición! Gracias, Elizabeth. Ah. Muy bien. Compremos un poco de balas aquí. Oh, solo puedo mejorar en este caso. Digamos,
El lanzacohete. Puedo mejorar las armas. Estoy usando el lanzacohete por ahora y me está gustando. Hagamos que pueda lanzar más cohetes. 50% más de cohetes. Y ya vamos a bajarle ¿Qué es esto? a eso. Rebelión de los boxers. ¿Qué sucedió allí? ¿En Pekín? Fui yo quien prendió fuego a la ciudad. Naturalmente no es así como lo cuenta Comstock. Man. ¡Ey! Totalmente me agarraron. Estaba a punto de disparar. Así vamos a ver la representación de los chinos según Comstock, YouTube. Ahí está, de nuevo como los salvajes. Veamos qué hay por aquí antes de avanzar. Ok, siempre hay como que un cuarto oculto. Mírenlos aquí, miren ese, Dios mío, miren ese dibujo. Así con garras y colmillos, como si no fueran humanos. ¿Qué es este equipo? Nuevo pantalón, piel frágil. Los blancos cuerpo a cuerpo son brevemente vulnerables. La víctima sufre el doble de daño durante 5 segundos. Por ahora no, pero tomémoslo. Dinero. Por ahora estamos bien, digamos. La pistola está bien por ahora. Da la cara. What the? Con calma, Elizabeth. Vienen cosas más gráficas. Oh, esto de hecho se ve bien. Un montón de guerreros chinos. Dice Washington. Con piel amarilla y ojos rasgados, nos traicionaron con sus engaños hasta que se cruzaron en el camino de la sagrada ira de nuestro profeta y su destino. Ok. Y aquí pueden ver unas cuantas cabezas. Bien, esto se ve interesante. Oh, he leído sobre esto. Comstock llevó a las tropas de Columbia a Pekín y... ¡Comstock no estaba allí! Los Boxers se llevaron mi ojo y a 30 amigos míos. Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio. Miente de todo su récord militar. ¡Ya sabes! Vamos a salir de aquí. Bien. ¡Toma ya! Misión. Muchas gracias. Bien. No los veo. Por aquí. Bien, muy bien. Alguien va a explotar. Les hiciste un favor, Booker. Los dejaste morir como hombres. Yo no pedí esto. No tengo nada contra estos hombres. Los héroes nunca piden. Nunca dije que fuera un héroe. ¿Qué eres entonces? Si quitas todas las partes de Booker DeWitt que intentaste borrar, ¿qué queda? Vuelve a la rotonda. Casi hemos acabado. Ven. ¿Qué ha querido decir Slade? ¿Qué intentaste borrar? Ahora que has salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas. Una elección es mejor que ninguna, DeWitt.
sea cual sea el resultado. ¿Sí? ¿Y si despertaras un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste? Y no tiene, en este caso, algo que decir al respecto. Man, este juego pregunta, en este caso, unas cuantas preguntas filosóficas sobre, ok, es mejor tener una decisión a no tener una. En este caso, a ser obligado a tomar una decisión. Pero cuando le dice, ok, pero ¿qué pasa si decides algo que no te gustó? ¿Qué hacemos ahí? Por ahora, esta gente tendrá que tirarle cuervos. ¡Ah! ¡No! ¡Yo no sé la respuesta! Tengo lo que necesitas, Booker. Me encontrarás tras el monumento a la primera dama. ¡Oh! ¡Nos están atacando! ¡Ah! Completa. Bien. Está cerca, está cerca. Vamos pues. Uf. Eso fue súper interesante. Dirás lo que quieras de Lady Comstock. La mujer tenía buen ojo para la moda. Ok. Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia. Ahora mira cómo ha reescrito la suya. Lady Comstock, la primera dama, mano derecha y esposa de el profeta. Wow, esto de hecho se ve muy bien. Miren esa luna. La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora. Comstock tuvo descendencia. Mis libros no mencionaban nada al respecto. Es una omisión importante. No puede ser simple casualidad. Pero Supuestamente. el hijo enfermó, y Nuestra Señora rezó día y noche por el heredero del profeta. Si reescribió su historia militar, ¿por qué no reescribiría la historia familiar? Es algo a considerar. Paso a paso estamos descubriendo más la verdad sobre qué está ocurriendo y Elizabeth no le está gustando mucho, pero la verdad es la verdad, ¿verdad? Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Sigamos en la próxima parte y descubramos toda la verdad. Por ahora les pido que se cuiden y que sigamos avanzando. Acompáñenme a la siguiente parte. Hasta luego.